Alberto Leiseca yo lo conocí en la casa de Diego Vigongeri. Él tenía una casa, mejor dicho, tiene una casa donde vive en Escobar, y un día apareció en un asado. Siempre había asado los fines de semana, y un día apareció en un asado. Lo primero que sorprendió era que era un tipo altísimo con esos bigotazos que usaba, y estábamos charlando en la loma. Creo que era otoño, una cosa por el estilo. Y en un determinado momento Alberto me dice: entremos, hay viento. Y yo le pregunto: ¿tenés frío? Y él me dijo: no, le tengo miedo al viento. El viento es malo. Lo cual ya inmediatamente captó mi atención, porque fue una cosa bastante particular. En esa época, si no me equivoco, fue el año 83 o 84. Yo iba con alguna frecuencia ahí, y Alberto era un visitante permanente, y ahí lo fui conociendo y lo fui tratando, y escuché distintas cosas. Por otro lado, en el año 85 yo empecé a colaborar en el suplemento cultural del diario La Razón, en la época en que lo manejaba Timerman, y eso coincidió con la época en que Alberto era corrector. Entonces a veces nos cruzábamos en el diario. Un día lo invité a casa y empezó a venir una vez por semana a casa. Tanto mi mujer como yo inmediatamente le tuvimos cariño. Sospechábamos en ese entonces que, dada su condición económica, que rozaba la miseria, era casi la única vez en la semana que comía carne. Y la otra cosa era que, como tomaba cerveza en cantidades industriales, mi mujer se ocupaba de que hubiera permanentemente botellas de cerveza. Cuando venía Alberto, yo no tomo cerveza, por ejemplo, no me gusta, pero bueno, Alberto necesitaba tener la cerveza. Y un cenicero así de grande para los imparciales, que fumaba uno atrás de otro. Cuando yo lo conocí a Alberto, leí la novela que publicó en Corregidor, Su Turno, que a mí no me entusiasmó demasiado. No sé si porque la leí en un momento en que no correspondía, porque la novela no estaba escrita para mí, o por alguna razón. Lo que sí me enganchó fue Matando enanos a garrotazos, que lo disfruté enormemente, y hasta el día de hoy creo que lo leí más o menos. Lo compré en una feria del libro, en el stand de editorial de Belgrano, que lo tenía en oferta. La muerte de la asquerosa vieja, me la acuerdo, pero de memoria directamente. Y la otra cosa, el del nazi que está haciendo cálculos sobre la solución final mientras toma mate y calcula el número de buitres y todo ese tipo de cosas. Bueno, que a alguien se le ocurriera todas esas cosas era imposible. Era imposible hablar también de literatura con Alberto, porque Alberto siempre fue una persona muy autodidacta, y yo en ese entonces no entendía qué era lo que le gustaba de las historias o qué era lo que buscaba con las historias. No sé si ahora lo entiendo, pero tengo una idea un poco distinta. Él me decía siempre que su autor de cabecera era Mika Waltari. eh, Cuando vi quién era Mika Waltari, no podía creer que fuera el autor de cabecera de nadie, pero Alberto lo tenía altísimo. Como tenía muy alto a Poe también, como tenía muy alta a una cantidad de gente que no estaría en el panteón de prácticamente nadie. Este, Él me había contado que tenía los libros forrados de blanco. Yo en ese entonces todavía no había visto los libros, porque él vivía en Escobar, y tenía 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en el colectivo todos los días. Eh, Prácticamente no publicaba nada en La Razón ni nada por el estilo. No circulaba por los diarios, empezó a circular un poco después. Digamos, la reputación de Alberto empezó a sentarse de alguna forma a mediados de la década del 80. Primero por los Soria, que le había leído Pilla y lo había puesto por las nubes. Beatriz Sarlo hablaba maravillas también. Aira también. Fowell, ni que hablar. Y todos ellos, digamos, Beatriz Sarlo aparte, pero todos ellos empezaron a tener luz propia en un determinado momento. Y pasó algo parecido a lo que pasó con el humor, digamos, del humor de Olmedo, Porcel y qué sé yo. Apareció el paracultural con los Meggi, Casero, Juana Molina, etcétera, y hubo un recambio muy grande. Y de los escritores realistas de décadas anteriores, o de la gente refinada del Grupo Sur, o de La Nación y demás, aparecieron toda esta manga de sabandillas y patearon el tablero. Cuando eso ocurrió, la ISECA encontró su lugar. Pero la ISECA
a diferencia de los otros, lo hacía de una manera más natural, menos deliberada. O sea, Fowell estaba haciendo marketing directo. A mí Aira nunca me llamó la atención, hasta el día de hoy no me llama la atención. Piglia estaba viviendo un momento muy especial, que era el momento inmediatamente posterior a la publicación de Respiración Artificial, y en la facultad, con el recambio, vale decir, cuando se fueron los profesores que habían estado en la dictadura y empezaron a volver los profesores que formaban parte de la cultura de las catacumbas, dando cursos privados y todo lo demás, pasó algo, desde mi punto de vista, terrible, y es que la teoría, sobre todo la teoría literaria, empezó a ocupar el lugar que antes había tenido la ficción y la poesía. Dentro de todo este berenjenal aparece la obra de Laiseca, que es completamente inclasificable. Vos no sabés si te estaban jodiendo o si era seria. Cuando lo empecé a tratar a Alberto, descubrí que no solamente era seria, sino que era una forma determinada de hacer las cosas. Y ahí establecí una relación a título totalmente personal con otro escritor descabellado, pero descabellado y deliberadamente descabellado, que hubo en la década del 30, que era Arturo Cancela. Arturo Cancela, con las aventuras del profesor Landormí, o con el Coco Vacilo de Herring en los 3 relatos porteños y demás, hizo de la desmesura un método de escritura. Alberto lo hizo, pero a título ya no local, sino que lo extrapoló en términos universales, para decirlo de alguna forma. Cuando yo me separé, y esto me da mejor cronología, yo me separé en el año 82. Y yo con Alberto ya tenía mucha confianza en ese entonces. O sea que yo lo debo haber conocido un poquito antes. Cuando yo me separé, Alberto, me acuerdo que vino a casa y lo primero que me dijo es: te tenés que comprar un canario. Y yo le pregunté por qué. Me dice: así te ocupas de alguien y te hace compañía al mismo tiempo. Bueno, yo en ese momento lo tomé como una especie de humorada y qué sé yo. Después supe que Alberto, con todos sus males que venía arrastrando desde tiempos inmemoriales, tenía la casa llena de perros, de gatos, de canarios, de gallinas, etcétera, etcétera. Y siempre tuvo una onda muy especial con los perros y todo eso. Después de la época de Escobar recuerdo una anécdota también un tanto delirante. Un día me acuerdo que lo vi venir muy agitado a la casa de Diego Vigonjari y contó que se había agarrado a piñas con 6 tipos que habían querido asaltarlo camino a la casa. Y cuando yo le pregunté cómo era que se había defendido de 6 personas, y me dijo que él sabía karate. Es la única información que tuve en mi vida de que Alberto supiera karate. Hay una historia que yo nunca pude corroborar y que forma parte de la leyenda, con la cual él fue increíblemente discreto. Él en un determinado momento trabajó, según tengo entendido, en el banco Credit Cop. Y había un tipo que lo jodía todos los días y todos los días, y la Iseca le decía: no me jodas, no me jodas, no me digas esto y qué sé yo. Aparentemente en un determinado momento el tipo lo siguió jodiendo y Alberto le rompió las 2 piernas. Y como este tipo era un tipo del PC, el PC, usando un abogado, habían logrado hacer un proceso, una cosa por el estilo. Esto no me lo contó Alberto, me lo contaron por otro lado. No sé si es cierto, no quiero en todo caso cargar las tintas, pero sé que estuvo preso durante un tiempo, no mucho, pero estuvo preso durante un tiempo a resultas de esta cuestión. Alberto era un tipo muy violento, pero no violento de ir a pegarle a nadie ni nada por el estilo. Bueno, vos leés sus libros y buena parte de su violencia él la extrapola ahí. Yo me acuerdo la impresión increíble que tuve, que esta es una historia increíble. Un día él estaba empezando a escribir el gusano máximo de la vida misma. Estábamos en Parque Lezama, a eso de las 6 de la tarde, qué sé yo, no me acuerdo por qué estábamos en Parque Lezama, y él me empezó a contar. Y empezamos a caminar. Y en un determinado momento, mientras él me iba contando en detalle el libro, miro y veo que estamos en Puente Saavedra. O sea, me contó la novela, todas esas páginas, y la forma en que él contaba,
captaba de tal forma, te capturaba de tal manera que hasta que él no terminaba de contarte, vos no querías que parara. Y me contaba la historia de los boveros y los oreros. Y un día le pregunté de dónde había tenido la idea esa, y me dice, no, yo bajé a las cloacas. Me dice, es más, lo llevé a que conociera Fowell. Y nos encontramos con un orero y un bovero que eran pareja. Y dice, ¿cómo se llama? Que los dos tenían barba, y uno me presentó al otro y me dijo, mi señora. Bueno, en ese mare magnum de delirio vos no sabés qué es cierto y qué no es cierto. De todas maneras, cuando él te lo contaba, siempre querías creer que todo era cierto. Yo me mudé, cuando me separé de mi primera mujer, yo me mudé de Canning y Santa Fe, donde vivía, a un departamento en Armenia y Paraguay. Y acá vine hace 31 años, cuando estaba por nacer mi hija. O sea que te estoy hablando de, no sé, 40 años aproximadamente. Y él ya me dejaba mensajes grabados en el contestador telefónico para decir que era él. Todavía debemos tener la cinta en algún lado, andás a ver, porque los contestadores telefónicos. Y llegábamos a casa después con Vivian, poníamos el contestador y escuchábamos: tú tomas tu Phantom, violas el espacio aéreo de Lagos y dejas caer una tonelada de bombas con napalm sobre esos sucios amarillos y cosas por el estilo. O sea, hace 40 años él estaba escribiendo mentalmente la novela de Vietnam, que después publicó casi al final de su vida. Y como eso, una cantidad de otras cuestiones más. Tamara Kamensain, me acuerdo que en su momento lo llamó él a que dictara un curso sobre el plagio, que lo dio en el Rojas, y también dio un curso sobre Edgar Allan Poe, una cosa por el estilo. Y Aira hizo un libro sobre Pizarnik en ese entonces. La cuestión está que eso era material que él había trabajado hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Por otro lado, digamos, él sacaba conclusiones en base, con una ingenuidad increíble, no sabiendo ningún idioma, en base a las traducciones que leía. Entonces, por ejemplo, daba conferencias sobre el Ulises, sobre la traducción de Santiago Rueda, la que hizo la primera traducción, la que hizo el argentino Sada Subirat. Y a veces teorizaba sobre los errores que Sada Subirat había cometido en la traducción, que es típico de un autodidacta. Y entonces, este tipo de cosas, ¿cómo decirte? Por un lado tenían gracia, y por otro lado ofrecían un flanco de debilidad que él nunca iba a admitir ni nada. Otra cosa que, por ejemplo, me parece sumamente interesante es el acercamiento de Alberto hacia la poesía. Cuando Alberto escribió los poemas chinos, yo le llevé el libro a José Luis Mangieri, que aparte de ser íntimo amigo, era mi editor también. Y Mangieri lo publicó. Y era tal la pobreza de Alberto, que Mangieri, que nunca pagó absolutamente a nadie un derecho de autor, porque publicaba los libros básicamente hipotecando su casa, lo invitaba a Alberto una vez por mes a comer un asado y a liquidarle derechos de autor que no existían. O sea, fíjate la grandeza de Mangieri. Mangieri se daba cuenta del nivel de pobreza y la fragilidad de lo que era la vida de la Iseca, y le pagaba derechos de autor sobre libros que no había vendido. Con ese mismo tipo de cuestión, yo me acuerdo, yo era fanático sigo siendo increíblemente fanático de Januzzi, y un día lo convencí, Alberto, para que viniera a escucharlo a Januzzi, y se quedó enloquecido: maestro, maestro, qué sé yo, y demás. Lo mismo pasó con Arnaldo Calveira. Y Calveira, que también vivía en otra nube de pedos distinta de la de Alberto, pero una nube de pedos al fin, simpatizó mucho, y digamos, ambos se tenían mutua admiración y demás. No son los nombres que vos vas a escuchar o que vas a relacionar con la Iseca. La Iseca tenía mucha sensibilidad para con la poesía. Y de hecho, cuando vos lees sus poemas chinos, son extraordinarios,
no importa si son o no son ciertos, digamos, evidentemente no son ciertos, pero no importa, quiero decirte, que sea una obra apócrifa. Lo que importa sobre todo es que son unos poemas de una calidad increíble. Hay un poema ahí que yo lo recuerdo siempre, ese de eh, encontrándose a alguien, creo que se llama algo así como encontrándose a alguien antes de tiempo. O sea, la diferencia que existe entre conocer a la persona que es para vos antes de tiempo o después de tiempo, una cosa por el estilo. Samuel Lauch lo conocía de la época en la que ellos habían hecho juntos una revista, El Tajo, etcétera, etcétera, con Tamara Kamensain, con Eduardo Estupía, eh, con un tipo, un lingüista que vive en Francia, que se llama Marcelo Strum, que creo que andaba por ahí también. Y, digamos, todo el mundo lo aceptó inmediatamente. Y yo lo entrevisté para el diario. Yo antes había hecho una entrevista con Alberto para antes de la del diario, la había hecho para, no me acuerdo para qué medio, bueno, no importa. Le hice una entrevista larga y luego lo entrevisté para el diario. Y que esa entrevista la publiqué en un libro que se llama Conversaciones con la Poesía Argentina, y era raro porque que esté Alberto dentro de un, no sé, con Bailey, con Girri, con Januzzi, con un montón de otros poetas, a mi gusto le hacía justicia. No sé si lo normal sería ubicarlo por ese lado. Y después, bueno, siempre dependió de la buena voluntad de los editores o de que los editores vieran algún filón y lo cagaran. Nunca me voy a olvidar, y esto lo quiero decir muy claramente, porque no es que se me ocurre a mí ni nada por el estilo, pero Juan Font, que es un tipo totalmente sobrevalorado y realmente un canalla en toda la línea, nunca me voy a olvidar el día que vino Alberto prácticamente llorando a casa porque le había cambiado todo el jardín de las máquinas parlantes. Y Alberto estaba muy desesperado y no tenía otra alternativa que recibir el adelanto que le fueran a dar, porque no tenía para vivir directamente. Esto mismo se lo hizo a Fowell de manera inconsulta, y Fowell llamó a Planeta y entonces amenazó con hacer un juicio. Tuvieron que retirar toda la edición del libro y les hizo pagar un aviso que en ese momento costaba como, si yo te dijera, $20.000 de ahora, de media página en el diario de poesía, diciendo que Juan Forn, de manera inconsulta, corrigió el libro de Fowell, por lo cual Planeta se disculpa y va a publicar la versión anterior y qué sé yo. En ese entonces, en el antiguo ICI, el Centro Cultural de España, ahí en la calle Florida, Chita Roni, Daniel Gebel, Sergio Vicio organizaron un sorteo de las correcciones de Forn a Fowell, que era el tercer premio. El primer premio era un compact de Nick Drake, un disco de Nick Drake, el segundo no me acuerdo qué otro libro, y el tercero eran las correcciones de Juan Forn, para que te des una idea. Inés Fernández Moreno es otra de las víctimas de Forn, a quien él en su momento le dijo que su novela Sin Cambios no podía salir publicada y lo mandó al carajo. Digamos, este es el gran editor que, por supuesto, Planeta y la gente de Planeta y qué sé yo, pone por el techo y demás. No es pura porque tiene un montón de agregados y de cambios que Forn hizo. Forn era de la, ¿cómo decirte? Como buen ignorante que solamente le importa la literatura norteamericana, tomaba puntos de vista de editores norteamericanos que decían que lo que escribe un escritor es la argamasa sobre la que trabaja el editor. No es el único, te puedo dar más nombres. Pero bueno, la cuestión es que eso Alberto lo amargó, pero profundamente. De la misma manera que sí estuvo contento cuando publicó La hija de Keops o La mujer en la muralla, porque se acercaban más a lo que él pensaba y demás. Pero bueno, siempre son avatares. Cuando salió, por ejemplo, Los Soria, que era incomprable porque era carísima en ese momento. No sé si tuvo cambios o no tuvo cambios,
por supuesto tuvo una prensa magnífica y no sé cómo anduvo de ventas y demás. Bueno, y la otra cosa que te puedo contar que por ahí es divertida, tiene que ver con, sobre todo mi hija, que era chica. Cada vez que venía Alberto sentía adoración, porque significaba que Alberto se le iba a sentar en una pierna y le iba a contar cuentitos de terror. Entonces le contaba cuentitos de terror mientras tomaba cerveza, fumaba, la otra lo miraba tetanizada, y era muy divertido ver eso. Alberto, digamos, no sé si en general era así, con mis chicos, ellos guardan un recuerdo fantástico de él. Y aparte, bueno, no, me acuerdo otra vuelta que estábamos charlando y nos contó, muy orgulloso, que estaba muy contento porque había ido, no sé si te acordás, en un momento que hubo dinosaurios animados en la rural. Y entonces fue con Julieta, su hija, y una amiguita. Y entonces me contó este diálogo, que podría estar en una novela de Alberto directamente. Dice que estaban viendo a un tiranosaurio y que la amiguita le preguntó a Julieta si ese era de los malos, si era carnívoro. Y Julieta le dijo, sí, ¿no viste que tiene los tenedores y los cuchillos en la mano? Y Alberto estaba orgullosísimo de que su hija hubiera sacado esa deducción y demás. Nos matamos de risa cuando lo contó. Tengo algunos amigos en la literatura y algunos son muy buenos escritores. Prácticamente no tengo recuerdo de haber hablado con ninguno de literatura. O sea, hablas de Minas. Sí, lo que menos hablas Claro, y de tu oficio. a lo sumo, alguno imprudente te va a decir, te puedo leer esto, a ver qué te parece, cómo te suena, pero yo te diría que la gente que realmente se dedica a escribir y todo lo demás, muy raramente hablan con amigos en términos de técnica o ese tipo de cuestiones y qué sé yo. Y yo a Alberto lo volví a ver, me lo volví a cruzar, porque había una cierta intermitencia. O sea, en la época en la que él salía con Mariana nos veíamos mucho. Después de Mariana vino Graciela Sheines, que realmente hacían una muy buena pareja, vivían en una casa en la avenida San Juan. Y Graciela tenía una quinta, si no me equivoco, por San Miguel, a donde algún par de veces debo haber ido. Y Graciela era un palo completamente distinto. O sea, imagínate de una persona que de pronto entra en confianza con Bioy Casares como para hacer un libro de conversaciones con Bioy Casares. Digamos, era de otra liga y a su vez era de otro discurso. Y congeniaban perfectamente bien. Cuando murió Graciela, Alberto estuvo un tiempo en la casa hasta que los hijos lo sacaron de la casa. Y ahí Alberto entró en una especie de nebulosa. Yo no lo vi tanto, por otro lado, fueron años en los cuales tanto mi mujer como yo viajamos mucho. O sea, conseguimos becas en el exterior, no era tan frecuente el encuentro y demás, era más incidental. Y en el año 2003 yo trabajé como segundo del director del Rojas. Yo estaba a cargo de los eventos y de las publicaciones, de la pequeña editorial que tenía el Rojas. Y ahí lo empecé a cruzar de nuevo a Alberto, que me venía a ver a la oficina porque él daba clases en el Rojas. Generalmente cuando nos veíamos siempre, Alberto siempre estaba al borde del cataclismo. Yo no tenía absolutamente nada que ver con la parte de cursos, ni podía hacer nada. Pero Alberto siempre venía a hablarme de alguna manera para ver si yo podía de alguna forma interceder para que él tuviera más seguridad o para que ganara un poco más o alguna cosa por el estilo. Siempre, siempre, siempre Alberto estuvo al borde de la catástrofe. Yo me puse muy contento cuando lo vi en la televisión porque dije, bueno, con esto debe ganar plata, pero no ganó mucha plata. Y de hecho creo que alguien después sacó provecho vendiendo en librerías los DVDs de los programas donde aparecía Alberto. Y luego, bueno, en persona, ¿qué querés que te diga? Y luego me acuerdo también de que cuando empezaron a hacer los dibujos animados sobre Alberto y todo lo demás, yo le pregunté una vez si le pagaban algo y me dijo que poco y nada. ¿Qué dibujos animados, perdón? En ISAT pasaban unos dibujos animados donde aparecía un tipo que era exactamente igual a Alberto Laiseca,
contando historias, pero las historias que contaba ya no eran de la misma naturaleza que las anteriores, sino que era algo que estaba más dirigido hacia un público latinoamericano en general. Entonces, por ejemplo, había un capítulo que era la historia de La Llorona, otro capítulo que era la historia de un gato, ¿cómo se llama? En México también, una cosa por el estilo. Eran como separadores que había entre un programa y otro. Y veía siempre, por ejemplo, el ventilador y un tipo fumando que quedaba envuelto en una nube de humo, una cosa así. Así que bueno, eso es lo que básicamente recuerdo de esa cuestión. La última vez que lo vi 2 veces, y ya cuando se había mudado a Primera Junta. Una vez fui a la casa, que fue la primera vez que me invitó a la casa. Tenía dificultades para caminar, una cosa por el estilo. La sensación que tenías cuando entrabas a la casa, había un olor a perro y a gato, pero que era algo terrible. Y tenía a los perros en un patiecito interno, los gatos por toda la casa, y él tenía la cama, el escritorio, la biblioteca y, digamos, cajones de botellas de cerveza ahí con él. Y ahí vi la biblioteca toda forrada de blanco, la primera vez que la veía y demás. Estuvimos charlando, no sé, un par de horas y de pronto vino un alumno y yo me fui. Y la última vez que lo vi fue muy triste porque yo creo que él ya debía estar muy enfermo, pero muy enfermo a otro nivel. Fue en el Centro Cultural de España, donde lo encontré en un pasillo apoyado contra una pared. Tenía que ir a hacer algo, una actividad ahí, porque lo seguían llamando para hacer cosas. Y se había hecho pis encima, estaba parado arriba de un charco de orina. Y fue una imagen terrible. Sí, sí. Después me enteré de la cuestión esta de que había sido internado en un geriátrico, pero bueno, ya no sé cómo decirte, yo había perdido casi todo el vínculo porque de alguna forma se habían apoderado de Alberto sus alumnos y todo lo demás, y ya en una historia totalmente diferente. Yo no sé dónde escribía porque, por ejemplo, trabajaba muchas horas y volví a la casa muy tarde, muy hecho pelota, y cuando estaba ahí, creo que las mujeres lo ordenaron, Alberto, tanto Mariana como Graciela, en el sentido de que crearon alrededor de él algún tipo de comodidad, de confort, como para que ella no se tuviera que ocupar de un montón de cosas para las cuales no estaba para nada preparado. O sea, Alberto era de una falta de practicidad gigantesca. O sea, el universo pasaba por otro lado. A veces, yo me acuerdo que un par de veces nos dijimos con Vivian que no entendíamos cómo había llegado adulto. Básicamente por el grado de exposición y peligro que implicaba esta fragilidad de la que estamos hablando. No era un tipo que fuera a saber cómo defender, digamos, lo que yo te conté, si es cierto, sería algo excepcional. Alberto no era un tipo digamos, era violento en lo que escribía, pero no era violento con la gente. Y a su vez, no sé, yo me acuerdo que él trabajaba en La Razón. Él tenía un jefe, no sé, un tipo que se llamaba Laíño, creo, o algo así, que era de una perversidad y de una maldad tan grande, no solamente con él, con todo el mundo. Y él bajaba el perfil, se hacía chiquito, el tamaño gigante, básicamente para pasar desapercibido. Hay artistas, hay personas, algunas de ellas artistas, algunas de ellos escritores, que no están preparados para vivir en los términos en que funciona la sociedad, y que lo que hacen en todo caso es derivar de una persona a la otra en la medida que esas personas son benévolas, tienen una actitud que los preserva. Alberto no parecía así. Alberto no parecía así. No hablaba mucho de su pasado. O sea, por supuesto me contó toda la etapa de cuando fue que estaba en el campo con Entel, cuando fue trabajador golondrina. Todo eso yo lo sabía. También sabía las historietas vinculadas a su padre, que es una figura muy importante en la vida de él, pero a su vez una figura durísima. Y también las mucamas, el regimiento de mucamas, que eran directamente una banda de brujas en el relato de Alberto.
Me acabo de acordar una cosa absolutamente increíble. En los 90 yo trabajaba para Total. Digamos, yo me ganaba la vida como profesor de castellano para extranjeros y tenía 2 o 3 empresas francesas donde yo les enseñaba a mis alumnos a hablar castellano. Hay un alumno que es especialmente sensible, Dominique Piazza se llamaba, y que se había enganchado mucho con Borges. Entonces, como ya se había enganchado con Borges, yo probé 2 o 3 cosas más y un día probé la Iseca y le gustó. Le conté a Alberto y me dice, ¿es ingeniero? Y yo le digo, es geofísico. Le gustó más todavía. Me dice, ¿me recibirá para hacerle una consulta? Yo digo, supongo que sí. Le pregunto, le digo, discúlpame, Dominique, ¿estás de acuerdo en recibirlo a Alberto? Qué sé yo. Me dice, sí, no hay problema. Voy con él y lo acompaño. Despliega sobre la mesa de Dominique Piazza una hoja llena de cálculos o anotaciones, todas escritas a mano, y le dice a Dominique Piazza, creo que resolví la cuadratura del círculo, pero como me interrumpí en la carrera de ingeniería en tercer año, necesitaría que vos te fijes si mis cálculos son adecuados. Mi alumno me miró así, diciéndome, ¿quién es este loco que me trajiste? Se excusó de distintas maneras, le pidió que le dejara, mejor lo fotocopió porque Alberto dijo que no lo podía dejar porque si él había descubierto la cuadratura del círculo, el círculo no quería que nadie se la robara. Y nos fuimos de ahí, Alberto un tanto desilusionado, yo pensando, tengo que ser más prudente porque voy a perder el trabajo. Ese es Alberto 100%. Cuando estaba haciendo La hija de Keops, me contaba, por ejemplo, que él en chiquito hacía las maquetas de cada una de las cosas y pesaba las cosas y demás para saber, antes de escribir nada, para saber si los aparatos que él de alguna manera describía servían para la cosa que él había descrito. Mirá vos. Que después se los robaron. Un día que entraron a robar, le robaban cada 2 por 3 la casa en Escobar. Creo que, ¿qué decirte? Son muchas las historias así de Alberto. Otra cosa de la que me acuerdo, era fanático del heavy metal. Era fanático del heavy metal. Y siempre discutíamos, pues yo siempre fui fanático del jazz y el rock, más o menos para el año 72, 73, yo dejé de escuchar. Bueno, rock nacional directamente nunca quise saber demasiado, pero el rock extranjero, viste, me quedé con Hendrix, Led Zeppelin, ese tipo de grupos. Pero a él no le gustaba eso, a él le gustaban las bandas berretas. Iron Maiden, no sé, bueno, se me escapan los nombres. A él le gustaba ese heavy metal. De hecho, escribió para revistas heavy metal. Escribió para montones de lugares escribió sobre películas clase B también. Las películas clase B para él eran, digamos, clase super A. Yo no lo pensaría en términos de lo popular, yo lo pensaría en términos de lo extraño, lo atípico, lo extraño. Cualquier cosa puede ser extraña si vos la mirás con los ojos adecuados para darle extrañeza. Entonces, qué sé yo, un autor de bestsellers como el finlandés Mika Waltari, si vos lo mirás desde una instancia determinada, podés ponerlo como una forma consagratoria de la literatura y qué sé yo. Bueno, de hecho es lo que pasa todo el tiempo. Buena parte de la literatura argentina que se anuncia como grande es una basura. Pero es tanto el énfasis que ponen las editoriales en términos económicos, tanto el énfasis que ponen 2 o 3 críticos que no leyeron mucho, y es tanto el énfasis que en última instancia ponen los libreros que se nutren de la revista Enie y otras porquerías por el estilo, que cuando finalmente llegás a leer ese autor, lo estás leyendo como una cosa. Borges decía una cosa muy, muy interesante, que yo lo usé en mi traducción de Madame Bovary, y es que Borges decía que clásico no era, como decía T.S. Eliot, un texto que hubiera llegado a una instancia determinada de madurez del lenguaje,
sino que clásico es un texto que uno lee como si todo lo que está escrito en él fuera esencial. Y si vos aplicás esa misma práctica a cualquier otra cosa, pensás que estás leyendo un texto esencial, se transforma en eso. Hasta que viene alguien que dice el emperador va desnudo. Bueno, y aparte hay otra cuestión más también, que es que, digamos, entramos en otro tipo de discusión, pero por ejemplo, dentro si vos lees una literatura pensándola en términos estrictamente nacionales, es un empobrecimiento total, porque vos estás midiendo esa literatura en función de otra gente del mismo país, pero no la estás midiendo en función de lo que pasa en otras partes del mundo. Y con la música pasa exactamente lo mismo, y con la pintura pasa exactamente lo mismo. Si vos pensás que Los Gatos fueron un gran conjunto, en el año 66 tenías en Inglaterra Procol Harum, y nunca hubo en Argentina un conjunto tan bueno como Procol Harum o como Traffic. Entonces, todo depende con qué estés midiendo la cosa. Por un lado eso. Luego, ¿cuál es el interés comercial que hay detrás del asunto? Hablábamos de Ford antes. Ford quería dejar una impronta, y su impronta fue, con la teoría de poder hacer literatura de larga masa que producen los escritores, se inventó una literatura de periodistas. La Nata, Rodrigo Fresán, ¿cómo se llama el otro? El de Kamchatka. Bueno, ¿sabes a quién me refiero? Bueno, yo lo lamento mucho, son periodistas. Por ahí, con los años, alguno pudo haber mejorado, como es el caso de Rodrigo Fresán. Pero básicamente es otra la historia. Y ahí tenés de pronto a una de las dos multinacionales más importantes del mundo de lengua castellana, poniendo fichas y poniendo fichas y poniendo fichas. Argentina tiene extraordinarios escritores, pero no son necesariamente los que ves en los diarios. Laiseca tuvo la suerte de quedar atrapado en esa especie de vorágine y haber logrado también despertar en los lectores algo que en otros momentos de su trayectoria hubiera sido impensado. Cuando salió Matando enanos a garrotazos, Jaime Potente en la prensa, que en ese entonces todavía era influyente, lo criticó diciendo que cómo alguien va a poner un gerundio en el título de un libro. Esa era la crítica periodística. Jaime Potente. ¿Cómo alguien va a usar un gerundio ahí? Pero pensarlo en función de un montón de otros escritores. Para mí, la única importancia que tiene es habernos permitido que, por ejemplo, alguien como Libertad de Mitrópolos tenga una luz propia distinta de la que tuvo cuando publicó su libro y por peronista la dejaron de lado, o que, por ejemplo, Elvira Orfé, a quien Juan Ford nuevamente, yo estaba en MC cuando Juan Ford lo ofendió diciéndole que lo que escribía ella había que reescribirlo todo, ya era una mujer de más de 70 años, o cuando, por ejemplo, ¿cómo se llama esta otra mujer? Bueno, Amalia Jamilis, escritoras que en los años 50, 60 y 70 nadie les prestó atención. Ahora, como las editoriales siguen necesitando mujeres, no porque las mujeres escriban mejor, sino porque el público es eminentemente femenino, en un casi 80%, y las mujeres quieren leer lo que sienten otras mujeres, de pronto, digamos, ya no como fenómeno local, sino como fenómeno mundial, y eso está ocurriendo. Nos habilita a descubrir un montón de escritoras que injustamente pasaron desapercibidas, pero lo menos importante dentro de todo esto es el presente.